La invasión de Ucrania por parte de Rusia no resultó como se esperaba. Cuando Vladimir Putin dio inicio a este ataque, el plan parecía ser una conquista rápida y contundente, con la intención de tomar el control del territorio ucraniano en poco tiempo. Sin embargo, aunque los primeros avances lograron llevar a las tropas rusas a las cercanías de Kiev, fueron rápidamente repelidas, lo que marcó el inicio de una guerra más prolongada de lo que se había anticipado. Desde el comienzo de la invasión, el respaldo de las potencias occidentales a Ucrania fue casi total, lo que forzó a Rusia a enfrentar una resistencia mucho mayor de lo que había previsto. Lo que se suponía iba a ser una operación relámpago se transformó en una guerra de desgaste. Un tipo de enfrentamiento en el que Rusia, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, podría tener ventaja, pero esa percepción se ha ido desmoronando poco a poco. Rusia, a pesar de su enorme arsenal de tanques y equipo militar, está perdiendo vehículos y soldados a un ritmo alarmante. Se calcula que la cantidad de tanques rusos ha disminuido considerablemente, y aunque el país tiene la capacidad de producir nuevos vehículos, no está logrando reemplazar las unidades destruidas con la suficiente rapidez. En 2024, por ejemplo, el país produjo entre 500 y 600 tanques, mientras que las pérdidas en Ucrania superaron las 3.000 unidades. Esta situación ha obligado a las tropas rusas a recurrir a medios poco convencionales, como el uso de vehículos ligeros y todoterreno poco adecuados para el combate en el frente. Un ejemplo de esta situación es la adquisición por parte de Rusia de vehículos Des-Cross 1003, que a pesar de su apariencia robusta, son poco más que carritos de golf reforzados. Estos vehículos, aunque útiles para tareas logísticas, están siendo utilizados en combate directo, lo que los convierte en blancos fáciles para los drones ucranianos. Esto demuestra el grado de precariedad en el que se encuentran algunas unidades rusas en el campo de batalla. Aunque Rusia continúa enviando tanques y otros vehículos blindados a la guerra, muchos de estos son modelos antiguos y renovados que no ofrecen la misma protección ni efectividad que los equipos más modernos. Esto deja a sus tropas en una posición vulnerable frente a las avanzadas defensas antitanques ucranianas. A medida que se prolonga el conflicto, la dependencia de Rusia en equipo militar envejecido podría convertirse en un problema mucho mayor. Los expertos señalan que este enfoque tiene un límite. Las reservas de vehículos y tanques modernos se están agotando, y el país tendrá que enfrentar serias dificultades si quiere seguir manteniendo el esfuerzo bélico a largo plazo. Aunque Rusia podría manejar el último desafío, el Ministerio de Defensa de Estonia advierte que debido a las sanciones internacionales, mejorar significativamente la calidad de la producción es improbable, incluso a mediano plazo. Putin tiene algunas alternativas, como la importación de estos elementos desde China. Sin embargo, los analistas estonios señalan que esto podría comprometer la calidad, y tal opción no sería tan viable a mediados de 2024 como lo fue al inicio de la guerra. Según Reuters, Estados Unidos ha advertido repetidamente sobre la ampliación de sanciones a China si sigue apoyando a Rusia. China está tomando estas amenazas en serio. Los bancos más grandes del país han dejado de financiar transacciones con Rusia, obligando a muchas empresas chinas a operar en la sombra. Los bancos más pequeños y las criptomonedas se están convirtiendo en los métodos preferidos para el pago de estas transacciones. Esto plantea un nuevo desafío para Rusia, ya que las transacciones con China ya no son rápidas y deben realizarse a través de vías no oficiales. Incluso si Rusia logra obtener componentes y herramientas de fábrica, lo hará a un ritmo mucho más lento del deseado. Además, existe la duda sobre si esos componentes cumplirán con los estándares de calidad requeridos. Los analistas indican que todo esto reduce la capacidad de Rusia para aumentar la producción de vehículos blindados más allá de los niveles actuales. Expertos como Reynolds y Watling afirman que esto resultará en una disminución significativa de los vehículos entregados al ejército. Ucrania solo necesita resistir, dejando que las sanciones erosionen las reservas de vehículos rusos, mientras estos luchan por fabricar nuevos. Al mismo tiempo, hay que considerar el impacto en la población. En febrero de 2024, un informe del Pentágono afirma que Rusia había perdido 315.000 soldados durante los 2 primeros años de guerra. Para dimensionar esta cifra, es equivalente al total de tropas que Rusia desplegó en Ucrania, lo que significa que Moscú ha tenido que crear 2 ejércitos.
¿Cómo es posible esto? El problema radica en que muchos soldados rusos no quieren estar en Ucrania. En abril de 2024, se informó que más de 7.300 soldados rusos se ausentaron sin permiso desde el inicio del conflicto, un aumento de 6 veces en comparación con el año anterior. Organizaciones como Idle Liaison, dirigidas por activistas rusos en Georgia, ayudan a soldados a desertar. En 2023, solo el 3% de sus solicitudes provenían de soldados que querían abandonar el ejército, pero para enero de 2024, ese porcentaje subió al 30%, con unas 500 solicitudes en los primeros meses del año. Si bien estas cifras parecen pequeñas, en comparación con el tamaño del ejército ruso, reflejan un problema creciente de moral. Aquellos que no desertan pueden tener una moral baja, lo que afecta su desempeño en el campo de batalla. Además, cada vez más países están registrando un aumento de rusos que buscan asilo. En 2022, Estados Unidos concedió estatus de refugiados a menos de 300 rusos, pero en 2023, más de 57.000 intentaron ingresar al país, un aumento significativo respecto a 2021. Francia y Alemania también han visto incrementos notables en las solicitudes de asilo de ciudadanos rusos, muchos de los cuales intentan escapar de una guerra que no apoyan. A nivel más amplio, la BBC estima que entre cientos de miles y varios millones de rusos abandonaron su país para junio de 2023. Una tendencia que comenzó incluso antes de la guerra en Ucrania, impulsada por la conexión de Crimea y leyes que castigan la disidencia. Aunque estas cifras pueden no parecer sorprendentes, considerando la enorme población en edad militar de Rusia, reflejan una nación dividida. También hay indicios de que incluso dentro de Rusia, algunos creen que Moscú está quedándose sin personal. Por ejemplo, el excomandante ruso Igor Girkin afirmó en 2024 que el ejército ruso es escaso en número y que no habrá ofensivas amplias planeadas para el año. Girkin sostiene que Rusia está en un punto donde necesita tapar huecos en sus filas y que Putin tendrá que movilizar a la población civil si quiere continuar con la guerra. Ya se observan signos de esta creciente necesidad. En junio de 2023, Putin anunció planes para aumentar la edad máxima de movilización a 70 años, permitiendo también el regreso de soldados retirados. Asimismo, los reservistas deberán servir hasta los 60 años, lo que incluye a oficiales subalternos. Esas medidas nos reflejan una nación con una reserva constante de mano de obra competente para ganar la guerra. De hecho, con el creciente reclutamiento de nuevos soldados, el nivel de entrenamiento podría estar deteriorándose. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un nuevo recluta ruso debe someterse a un entrenamiento básico de 1 o 2 meses, seguido de un entrenamiento avanzado de 3 a 6 meses antes de unirse a su unidad. Pero desde el inicio del conflicto, Rusia ha recurrido al despliegue rápido de reservas poco preparadas. En teoría, Rusia cuenta con unos 2 millones de reservistas y contratados, pero históricamente, solo el 10% recibe entrenamiento antes de ser enviados al combate, lo que deja a muchos operando con habilidades obsoletas o semi-olvidadas. En 2019, un informe de RAND reveló que solo 5.000 reservistas rusos recibían entrenamiento regular, en comparación con las centenas de miles que Rusia afirma tener. Este déficit de preparación es evidente en testimonios como el de Iván, un soldado que participó en la ofensiva de julio de 2022 y afirmó haber recibido solo 5 días de entrenamiento antes de ser enviado a Ucrania. Otros soldados están peores, incluyendo uno que ni siquiera sabía cómo usar una ametralladora. Enviar soldados con tan poca preparación a la guerra indica que Rusia está más enfocada en enviar grandes números que entrenar a tropas efectivas. Quizás esta estrategia tenga como objetivo desgastar a Ucrania mediante oleadas de soldados mal entrenados. No obstante, Rusia se enfrenta a una escasez de tropas bien preparadas y las reemplaza con reclutas y reservistas que no deberían estar en el frente. Además, Rusia está perdiendo capacidad en otros frentes, como su fuerza aérea, la VKS. Esta unidad tampoco ha demostrado ser eficaz en la guerra de Ucrania. En febrero de 2024, la BBC informó que Ucrania había derribado 342 aviones rusos desde el inicio del conflicto, lo que pone a la VKS en riesgo de quedarse sin aeronaves y pilotos capacitados. Si bien es cierto,
Ucrania ha derribado una cantidad similar de helicópteros, alcanzando los 325 desde el inicio de la invasión en 2022. Aunque estas cifras no han sido verificadas de manera independiente y Rusia no ha emitido comentarios sobre las supuestas pérdidas, es ampliamente conocido que Moscú no ha logrado establecer superioridad aérea a pesar de contar con una fuerza aérea mucho mayor. El VKS, la Fuerza Aérea de Rusia, es la segunda más grande del mundo según Global Firepower, con 2.766 aviones listos para el combate. En teoría, esto sugiere que Rusia no debería quedarse sin aviones pronto. Sin embargo, la situación es más compleja. Un informe de RAND en marzo de 2024 advierte que Rusia está agotando la vida útil de muchos de sus aviones de combate, dejando su fuerza total en menos del 75% de lo que era antes del conflicto. Además de las pérdidas en combate, Rusia enfrenta un desgaste severo debido al uso intensivo de aeronaves antiguas que ya estaban cerca del final de su ciclo operativo. Según RAND, para fines de 2024, Rusia perderá unos 60 aviones debido al desgaste. Aviones que no serán derribados, sino que simplemente se eliminarán del inventario por no ser confiables para volar. El problema se agrava cuando se considera la baja tasa de producción de nuevos aviones. Rusia solo está fabricando alrededor de 20 modelos, Su-30, Su-34 y Su-35 al año, lo que repone solo un tercio de los aviones que está perdiendo por antigüedad. Esto no incluye las pérdidas en combate que Ucrania ha infligido continuamente al VKS. La antigüedad de los aviones es otro factor preocupante. Más de la mitad de los fuselajes tácticos del VKS tienen más de 30 años. Al igual que sucede con los tanques rusos, Moscú depende cada vez más de equipos antiguos para mantener su capacidad ofensiva. Sin embargo, los aviones son mucho más delicados que los tanques. Mientras que un tanque soviético puede seguir operando con renovaciones, los aviones tienen una vida útil limitada y no pueden seguir volando una vez que lleguen al final de su ciclo operativo. Esto plantea un desafío para el futuro. Rusia tendrá que reemplazar sus aviones antiguos y, al igual que con sus tanques, enfrentará dificultades para fabricar nuevos aviones debido a las sanciones que limitan su acceso a los materiales necesarios para la producción. Por otro lado, las fuerzas combinadas de la OTAN disponen de unos 800 aviones de quinta generación y adquieren alrededor de 100 más cada año. Rusia, en cambio, depende de aviones de la era soviética que pronto no podrán volar y no logra equipar al VKS con aviones de quinta generación que le permitirían mantenerse competitivo tras la guerra en Ucrania. Además, no solo los aviones son un problema para el VKS, los pilotos también representan un desafío. Según el coronel Heims Tomsalu, de las Fuerzas de Defensa de Estonia en la reserva, al analizar el hundimiento del buque de guerra ruso Novocherkassk en 2023, se observó que los ucranianos aparentemente atacaron el barco con misiles de crucero franceses, lanzados desde aviones Su-27. Estos misiles, con un alcance de 155 millas, permiten a Ucrania atacar objetivos desde fuera de la zona de defensa aérea de Rusia. Sin embargo, lo más preocupante para Rusia, según Tomsalu, es la posible falta de pilotos experimentados. ¿Cómo se explica que Rusia no haya podido defenderse de los misiles que Ucrania utilizó para hundir el Novocherkassk? Como dice Tomsalu, los jóvenes aún no saben cómo luchar contra los veteranos experimentados. Esta opinión es compartida por Yuri Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, quien habló con Pravda en mayo de 2023 sobre el estado de la VKS. A pesar de contar con una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo, el VKS ruso se enfrenta a una disminución en la calidad de sus pilotos y equipos. Según Ihnat, aunque Rusia no se quedará sin pilotos, la calidad del personal ha ido en declive, especialmente tras las primeras bajas en la guerra. Las pérdidas en los cielos no solo han costado equipo, sino también pilotos con experiencia en combate, especialmente aquellos que participaron en Siria. Esto ha obligado a que nuevos pilotos recién salidos de la escuela se enfrenten a situaciones de combate real sin la preparación adecuada. Por otro lado, la Marina rusa también ha sufrido importantes pérdidas, especialmente la flota del Mar Negro, que ha sido blanco constante de ataques ucranianos. A pesar de que Ucrania apenas cuenta con una flota naval significativa, ha logrado infligir serios daños a los buques rusos. Ucrania anunció en marzo de 2024
que había destruido e inutilizado alrededor de un tercio de los buques de guerra de la flota del Mar Negro. Entre estos se encuentra el hundimiento de buques importantes como el Konstantin y el Tsar Kunikov. Este último fue destruido por un dron marítimo, Magura V, en un ataque kamikaze que llevó al hundimiento del barco ruso. El impacto de estos ataques ha dejado a la flota del Mar Negro en una situación crítica. Rusia no solo está perdiendo barcos, sino también enfrenta dificultades para reemplazarlos. Esto se debe en parte a las sanciones que limitan su acceso a materiales esenciales para la producción de nuevos barcos y aviones. En esta nueva era de la guerra, los buques rusos son vulnerables, no solo a los ataques convencionales, sino también a tecnologías modernas, como drones no tripulados y misiles de largo alcance que han demostrado ser efectivos en manos ucranianas. Aunque en 2013, Putin emitió una orden para asegurar una presencia naval constante, incluso en regiones árticas, los avances han sido limitados, a pesar de que Rusia invirtió en buques de clase rompehielos como el LK-110. La construcción de estos barcos está retrasada debido a problemas económicos, financieros y estructurales, exacerbados por la corrupción y la falta de recursos. Además, las sanciones occidentales han afectado seriamente la capacidad de Rusia para acceder a los componentes necesarios, como motores diésel alemanes y turbinas de gas ucranianas, lo que ha paralizado gran parte de la producción naval. Christian Aland, investigador, subraya que la industria de construcción naval rusa está plagada de incertidumbre. Aunque se esperaba que los nuevos buques pudieran estar listos para 2025, la realidad ha demostrado que esos plazos son muy optimistas. La flota del Mar Negro, en particular, ha sufrido una degradación constante debido a los ataques ucranianos. Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha hundido 15 de los 36 buques de guerra de la flota, una tasa que supera la capacidad de reposición de Moscú. Además, Turquía ha bloqueado el paso de buques rusos a través del estrecho del Bósforo, lo que impide que Rusia refuerce su flota en el Mar Negro. Rusia ha intentado compensar estas pérdidas construyendo corbetas de misiles más pequeñas, pero la amenaza constante de tanques ucranianos durante la fase de construcción ha complicado el proceso. Incluso cuando estos barcos logran entrar en servicio, como la corbeta de misiles Tisklon en 2023, rápidamente se convierten en blancos fáciles. El Tisklon, por ejemplo, fue hundido por Ucrania solo 10 meses después de su entrada en servicio. La guerra ha puesto de relieve las limitaciones industriales y militares de Rusia, lo que podría afectar su capacidad para sostener el conflicto a largo plazo. Rusia enfrenta graves problemas logísticos y de suministro en su esfuerzo bélico en Ucrania. A nivel básico, muchos informes señalan que las tropas rusas carecen de equipos esenciales, siendo enviadas al frente sin armas adecuadas o suministros suficientes. Un ejemplo se destacó en un video de soldados rusos pidiendo ayuda, mostrando la falta de apoyo y equipo necesario para resistir en sus posiciones. La situación de escasez también afecta a otros niveles del ejército ruso. Un informe de febrero de 2024 de la BBC reveló que las capacidades de producción de las municiones de Rusia son insuficientes para las necesidades de la guerra. Las sanciones han tenido un impacto profundo, obligando a Rusia a buscar suministros en otros países o incluso a requisar equipos destinados a naciones como la India. Esto ha llevado a que países como India busquen otros proveedores, ya que Rusia no puede cumplir con las demandas de armamento. En el ámbito de la artillería, la situación es aún más grave. Rusia ha perdido más de 1000 piezas de artillería en manos de Ucrania desde el inicio del conflicto. Además, las piezas de artillería que aún estaban operativas están sufriendo un desgaste. Debido a esto, Rusia ha recurrido a desmantelar obuses antiguos de la Guerra Fría para reutilizar sus cañones, en lugar de fabricar nuevos. Esto refleja una dependencia creciente en equipo obsoleto, agravada por las sanciones. La gran pregunta es, ¿podría Rusia mantener su esfuerzo bélico? Aunque parece probable que tenga suficientes equipos, nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte.